Buenas. Buenas Hola, Elena. buenas tardes. Ujú. Buenas tardes. Emi. ¿Cómo están? Hola, Quique. Hola, buenas Bien. tardes. Hola. Colegas, más experiencias, más potenciar profesión. Les damos nuevamente la bienvenida a este encuentro, a este ciclo de encuentros profesionales del 2023 de la COP. Hoy con una invitada de lujo, como todos nuestros invitados, así que les paso un momentito con Laura Ríos, que les va a dar toda la parte técnica. Yo sería incapaz de contarla yo, así que lo va a contar Laura, y después vuelvo yo para presentarles a Elena, ¿sí? Bienvenidos a todos, ¿eh? Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, muy felices hoy día con llevar adelante el quinto encuentro ya de este ciclo de conferencias que está ofreciendo nuestra ACO. Y hoy día muy contentos, como todos estos lunes, que venimos acompañándonos entre todos, con una conversación abierta. La primera noticia que vamos a dar, justamente la parte técnica, va a hablar del chat. Acá Elena Espinal nos propone una conversación con cada uno de nosotros, con el que sienta ahí las ganas, el deseo de comunicarse con ella, y lo va a hacer a través del chat, y acá Emilia va a ir leyendo cada una de sus consultas, de lo que vaya surgiendo, de sus pareceres a Elena en una forma ordenada. A partir de las 8 colocamos el link de asistencia para tomar la asistencia de este encuentro, y como les venimos diciendo en los otros encuentros, es un placer tenerlos aquí presentes. Ya saben que se inscriben una sola vez, y ya con esa inscripción les llega por mail el día del evento o el día anterior toda la información para ingresar a las reuniones. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos nuevamente. Bienvenida Elena, y aquí quedamos a la disposición de Emilia. Les cuento, vieron que siempre comenzamos con una presentación, y en este caso yo recurrí, la última parte sí hice la pregunta a Elena, ella me dijo que la presentara como quisiera, e indudablemente no sabe el riesgo que corrió, pero bueno, les cuento que encontré varias cuestiones. Esto les cuento, lo que voy a compartir fue parte de nuestro trabajo de investigación cuando hicimos el libro de la COP, que después eso no se tomó, porque bueno, tomamos otras líneas, que tenía que ver con quiénes eran nuestros referentes. Y acá les voy a contar datos de Elena que yo no creo que sean tan públicos, miren. Bueno, esto de que es pionera, además de bellísima mujer y coach, es pionera en esto del coaching en Argentina, y antes de convertirse en referente de nuestro coaching ontológico, fue investigadora en el área de biología del CONICET. Trabajaba como bióloga en la CNA, profesora adjunta de la cátedra de patología en la UBA, y en realidad su título era dentista. No sé si alguien tenía este dato, ¿no? En 1987 comienza un modelo de liderazgo personal que llegó a más de 75.000 personas de varios países. Miren de qué años estamos hablando, ¿eh? En 1990, Jim Selman le invita a participar en un entrenamiento que daba con Werner Erhard en Estados Unidos, Erhard en Estados Unidos. Dado el impacto que Elena comienza a tener en sus talleres y que provocaba cosas extraordinarias, en algún momento la han tildado como de bruja. Y eso la lleva a Elena a estudiar psicología. Y en el año 95 se recibe de psicóloga, ¿sí? Bueno, además, bueno, luego, y una de las cuestiones más importantes, a mi entender, todas son importantes, pero crea en el año 98 junto a Jim Selman el ICP, Instituto de Capacitación Profesional, que genera la... Estás muteada, Emilia. Estás muteada. Perdón, gracias. En lo que crea, digamos, es la primera tecnicatura oficial y desde donde se han recibido muchos de nuestros grandes líderes en Argentina. Y acá viene la parte más familiar, porque los otros días leía un estado tuyo, Elena, que decía, amo a mis nietos, ¿no? Entonces, bueno,
recién le preguntaba, ella es mamá de Laura, de Eloy y Nicolás. Laura es muy conocida en Argentina y en el mundo por su coaching organizacional. Eloy Vicondoa también, Laura Vicondoa, Eloy Vicondoa, es un coach de equipos y también muy reconocido. Y Nicolás estudió coaching, dice Elena, que ella tiene 2 coaches y medio en la casa. Estudió, pero no está directamente trabajando en esto, pero está haciendo un trabajo de liderazgo en la selva, en Catacmul, que después quizás Elena lo quiera traer. Estos 3 hijos, que son su orgullo por la cara que pone cuando los nombra, han traído varios nietos al mundo, 6, Corina y Alvarito, que son hijos de Laura, de 17 y 15 años, Nahuel, Uma y Maya, que son hijos de Eloy, de 15, 13 y 11, y el más pequeñito, ella dice que es como la nueva generación de nietos, es Uno, que tiene casi 3. Así que con un babero grandote para esta abuela, los dejo con ella, ¿sí? Con ustedes, Elena. Una cosita más, Hugo no alcanzó a llegar a la entrada, pero va a intentar llegar más tarde, pero también está por ahí Juan, que es nuestro vicepresidente primero, y otras autoridades de la COP. Así que te damos la recontra bienvenida, Elena. Bueno, muchísimas gracias. Muy emocionada por tu presentación. Solo te quiero decir una cosa. Yo nunca conocí personalmente a Werner Erhard. Con quien sí me relacionó Jim fue con Fernando Flores. Y de él aprendí parte de lo que aprendí de ontología, además de lo que aprendí con Jim Selman. Esa es la única cosa. Todo lo demás que dijiste es cierto. Dentro de la odontología hice un doctorado, hice una maestría en patología, por eso fui adjunta de patología en la Universidad de Buenos Aires. Y también hice psicología porque me llamaron bruja. Y fundé el ICP justamente porque si yo era bruja, porque hacía coaching, pues entonces la brujería la podían hacer muchos. Y entonces yo siempre digo que el ICP es generador de brujos, además de coaches. Bueno, estoy encantada de estar con ustedes, muy emocionada y agradecida por el número de personas que se juntaron para esta conferencia, y me quiero ofrecer a lo siguiente. A mí no me gusta hablar sola, y creo que además es la negación del coaching. Entonces les quiero pedir un favor. Quiero que entiendan lo que vamos a decir como si fuese un diálogo, y que por favor, cualquier cosa que se les cruce por acá, ustedes vieron esta cosa de los monos en la cabeza, la conocen bien, lo escriben en el chat, si quieren discutir un tema o si tienen una pregunta, y a mí Emilia me va a interrumpir las veces que sea necesario, porque la conversación tiene que ir a donde a ustedes les sirva, y tomará la profundidad que ustedes quieren que tome. Yo tengo un PowerPoint, pero la verdad me importa nada el PowerPoint. Así que me voy a ir a donde esto nos sirva. Y eso va a ser a donde vayan ustedes. ¿Quedó claro esto, no? ¿Sí? Ok, sí. Entonces sí, voy a pasar a la presentación, solo como para, ¿no?, tener material con el cual hablar. Pero por favor, y como les digo, me interrumpen las veces que quieran. Entonces, vamos a empezar por saber qué hace un coach. Y bueno, esto lo dice la COP, el coach facilita un proceso de aprendizaje ontológico. Ontológico viene de estudio del ser, y nosotros hablamos de una ontología del lenguaje, porque creemos que el hombre es hombre a partir de que adquiere el lenguaje. Entonces, por eso facilitamos este proceso de aprendizaje ontológico, que por supuesto cuenta con elementos fundamentales. Uno es que es elegido por quien lo pide. Por eso hablamos de que trae un compromiso de parte del cliente. No se coachea si el cliente no quiere ser coachado. Y se lo coachea hasta el nivel que el cliente quiere ser coachado.
¿Y qué produce el coaching? Fundamentalmente, produce capacidad de acción, aumenta la capacidad de acción y eso crea un futuro diferente para el cliente que lo que sería ese futuro, que es una continuación del pasado, que es lo que nos da coherencia en la vida, que hace que algunos digan que hay gente que nace con estrella y otros nacen estrellados. Nosotros creemos que esas son elecciones de cada persona. Y el futuro y a qué quiere hacer en su vida es algo que cada uno puede elegir. Por supuesto, para lograrlo hay que cambiar, tiene que lograr cambiar la manera de observar, porque cambiando la manera de observar cambia la acción. Nosotros creemos que la acción es producto del observador y a través de eso generar un proceso de transformación personal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si se transforma su manera de observar, transforma su acción en el mundo y transforma esa manera de estar siendo en el mundo. Esto se logra a través de un proceso que obviamente va a ser creativo, obviamente tiene que estimular y darle ganas al cliente de seguir adelante, que va a ser inspirador y que lo va a llevar a aumentar su potencial. Y al decir potencial, hablamos de su capacidad de logro, tanto en lo personal como en lo profesional. Espero no haberlos mareado, pero a mí me gusta que las definiciones tengan un sentido. Y si acá los que estamos somos todos coaches, también tenemos que saber que profesional significa profesar. Es una manera de ser en el mundo. Y yo siempre lo digo, algunos me habrán escuchado, esta es la maldición del coaching. Y es la maldición de elegir ser coach. Y es que uno sabe cuándo empieza, pero este proceso no se acaba nunca. Y si ustedes creen que este aprendizaje en el mundo no para más. Si paró y están tranquilos, muchachos, no están siendo coaches en el mundo. ¿Por qué? Porque si hablamos de qué produce el empezar a ser coach, esta manera de mirar, y qué produce el trabajar como coach en el mundo, y el ser cliente de un coach en el mundo, es que produce tener cada vez más conciencia de mi relación con ese mundo. Y en consecuencia van a empezar a saltar todos los juicios que generan incoherencias en mi manera de ser en el mundo. Y algunos nos va a ser más o menos fácil cambiarlos, y otros nos va a ser mucho más difícil. Nos vamos a pelear como locos y vamos a decir, yo voy a cambiar cualquier cosa menos esto. Pues les quiero aclarar, sigo con la maldición, que la vida se va a emperrar en que eso también hay que cambiarlo. Y veo alguna sonrisita en alguno de ustedes, por lo cual quiere decir que a alguno ya le pasó. ¿Está? Y si se creen que a los que tenemos más antigüedad en este camino no nos pasa, no se equivoquen. Nos pasa igual o peor, porque cada vez vamos a temas más trascendentales y más profundos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de algunas de esos juicios o creencias que primero tenemos que revisar? Y es empezar a comprender qué nos llevó a ser coaches. Y yo les querría mostrar aquí una diferencia entre la necesidad que me llevó a decir quiero estudiar coaching y a una palabrita nueva que también la quiero separar de la palabra compromiso. Porque el compromiso modifica una manera de observar, pero yo puedo hacer eso de una manera consciente. Ahora, cuando yo hablo de concern o de preocupación, no hablo de la preocupación como lo que me pesa, sino como aquello que me motiva a vivir, como aquello que está en la lista de lo que yo priorizo para mi vida, que muchas veces nos queda hundido en el mare magnum de cosas en las que estamos. Pero sí les quiero decir algo. Cuando nosotros
Ejemplo, nos divorciamos y decimos, ¿cómo me pude haber equivocado? Nunca me equivoqué. Pregúntense, ¿qué quise preservar? ¿Qué concern? ¿Qué preocupación? ¿Qué valor de mi vida yo quise preservar? ¿O quise votar por él? ¿O quise honrar cuando tomé esa decisión? Y van a ver que siempre, siempre, siempre las decisiones de nuestra vida han ido a conservar, a preservar eso que es lo que más nos importa. A eso se llama concerns. Y yo les diría, esto es una pregunta fundamental cuando trabajo en coaching. ¿Cambian los concerns? Sí, claro que cambian. Me imagino que no debe quedar uno solo en esta audiencia, que esto no haya cambiado con la pandemia. A mí la pandemia me hizo pensar en qué me importa en el mundo. Y, por ejemplo, no me había dado cuenta de lo que me importaba la salud, de la manera en la que me doy cuenta hoy que me importa la salud. Entonces, creo que estas dos preguntas no tiene por qué ser una o la otra. ¿Qué necesidad me llevó a comenzar a ofrecer mis servicios como coach? Pero también, ¿cuál es el concern? ¿Qué es lo que me importa a mí en la vida que me lleva a ofrecer mis servicios como coach? Eso va a darnos una primera pauta fundamental de qué quiero lograr, qué quiero cumplir en mi vida a través de eso, cumplir como logro. ¿Y por qué? Porque muchas veces la palabra ayudar nos lleva a equivocarnos, porque nos para en un lugar en el que no tiene que pararse un coach. Porque para ayudar yo tengo que sentir que yo estoy en una posición de superioridad frente a mi cliente. Si hay algo que caracteriza la vida de un coach y la definición de lo que es ser coach, es que yo no sé de la vida de mi cliente, ni sé lo que sirve en la vida de él o de ella, ni sé cómo puede resolver. Aprender eso y sentir que puedo acompañar a alguien es trascendental, porque también creo que el coaching trajo otro cambio trascendente al mundo. Creo que el coaching ha traído una distinción fundamental en lo que llamamos intimidad. Nosotros, y acá no puedo hablar por los hombres porque nunca fui hombre, o por lo menos no me acuerdo, pero voy a hablar como mujeres. Siempre creímos que la intimidad tenía que ver con contarnos cosas. Y muchas veces, en ese contar, sentimos que cuando escuchábamos, teníamos que dar un consejo, una opinión, teníamos que intervenir en el tema. Eso no es intimidad. Eso se llama transacción. Eso se llama, te escucho y siento que tengo algo que darte, porque si no, no te sirvo. Y si no te sirvo, no te devuelvo. La intimidad no tiene que ver con eso. La intimidad tiene que ver con una aceptación profunda, con un espacio de aceptación profunda del otro. Y compartir de creer que el otro no precisa nada. Nada. Pudo vivir hasta acá sin coaching. Puede seguir viviendo sin coaching. Pero lo elige para lograr. Y lograr no es precisar. Es buscar ese espacio propio de transformación. Es comprenderse profundamente. Y entonces ahí tenemos que aprender a ser simplemente espacio. Espacio para que el otro se muestre. Para que el otro sea. Sea quien quiere ser en su máxima expresión. ¿Vamos bien? Quiero saber si hay preguntas, si hay dudas, si dije barbaridades. ¿Alguien se quiere pelear? Encantada. Todavía no hay
Todavía no hay preguntas, Y Elena. nadie se quiere pelear. Algunos comentarios, pero no hay preguntas. ¿Sí? Ok. Entonces voy a volver a compartir, espérenme, y seguimos. Emi, perdón, ahí está Verónica Araujo levantando la mano. Hola, buenas tardes, buenas noches. Elena, un gusto, es la primera vez que te escucho, pero yo no me quiero pelear, pero cuando vos dijiste que, bueno, que lo nombrabas como una maldición, yo puse ahí en el chat que para mí es una bendición que nunca termine. Es para mí, ¿no? Eso, para mí es una bendición que nunca termine porque lo que a mí me pasa es que cuando voy entrando a un nivel cada vez mayor de conciencia en mi vínculo con el mundo, lo que a mí me surge o me pasa es que tomo mejores decisiones, ¿no? Porque estoy más consciente de eso. Entonces, por eso digo que para mí es una bendición y no una maldición. Eso quería compartir. Me alegra, también te querría decir que los mayores niveles de conciencia amplían tu manera de mirar y de conocer el mundo. Porque una vez que has visto algo que no veías, ampliaste tu mundo. Y el tamaño de tu cliente tiene que ver con el tamaño de mundo que tú ofreces. Porque el cliente busca un coach que desafíe su tamaño de mundo. ¿Está? Entonces, también quiero decirles, cuando todo el mundo dice, yo quiero coachar CEOs porque se cobra más caro, sí. Pero para eso tienes que ver qué tamaño de oferta eres. Y eso exige un trabajo personal y de interacción con el mundo de otro tamaño para poder desafiar ese tamaño. Yo siempre me pregunto, ya trabajo con CEOs, pero también me pregunto, ¿por qué no me llama el CEO de Google? El CEO mundial de Google. Y entonces, en vez de decir el mundo es injusto, me digo a mí misma, el tamaño de mundo que yo percibo todavía es pequeño para trabajar con alguien así. Muy bueno. Elena, te transmito una pregunta que hay, no sé si la quieres responder ahora. Excelente, bueno, es de Ángelos Caro. Dice, ¿cómo haces con ese espacio de silencio que el cliente espera ocupar con un consejo e inclusive insiste? Esto mismo. Yo te diría que en ese momento es bueno preguntarle. Y si tú pudieras contestarte esa pregunta, ¿qué dirías? O si tú fueras yo, ¿qué querrías que te conteste? Porque, por supuesto que no va a contestar como si fuera yo, pero va a poner en alguien que él cree que es más grande una respuesta. ¿Está, Ángelo? Si no, se pone en niño. Y el coaching es un proceso de adultos. ¿Algo más? No, por ahora no, así que seguimos con tu presentación. Ok, entonces, vuelvo a lo mismo. Un tema, primer tema para que se lo dejen anotado como deberes. ¿Qué necesidad me llevó a ofrecer mis servicios como coach? Resolver, saber, agradar, ayudar, tienen que ver absolutamente con no haber entendido a qué me lleva el coaching. Pero hay dos palabras aquí que son importantes. Poder y compartir. Uno, claro que incrementa el poder personal, la capacidad de elección nuestra. Pero cuando yo pongo el ampliar el espacio de poder, es decir, que el otro pueda ampliar su espacio de poder, porque amplía su capacidad de elegir en el mundo, le estamos haciendo un gran servicio a nuestro cliente. Por eso es que no le tenemos que dar respuestas, porque la respuesta nuestra achicamos su espacio de poder, ya no está eligiendo.
Y compartir es el espacio de lo que hacemos cuando compartimos, por ejemplo, una opinión. Entonces, la gran pregunta que respondería a ¿cuál es tu concern? ¿Qué te mueve hoy en la vida? ¿Cuáles son esos grandes valores o temáticas que tú no traicionarías? Te van a permitir saber a dónde vas, qué te mueve en el mundo. Y eso va a ser muy importante que sea parte de tu propuesta de quién eres como coach o quién estás siendo como coach en este momento. Entonces, si miramos esto, vemos que para ser coach no basta con haberme formado como coach y no basta con que salga al mundo a juntar horitas. Requiere de un viaje personal y de un desafío constante en mi capacidad de aprender, en no dejar de aprender. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, yo no sé si les pasa, ¿no? Yo he reconocido en mí mi dificultad cuando estoy aprendiendo. Escucho cómo me pongo de mal humor cuando estoy aprendiendo, antes más que ahora, ¿no? Pero me ponía de muy mal humor. Y yo no sé a cuánto les pasa que cuando no les sale bien se ponen mal. Pues, por favor, nosotros que hablamos de aprender, somos los primeros que tendríamos que mirar cómo aprendemos y cómo somos nosotros mismos los primeros enemigos de nosotros aprendiendo. Porque cuando nos criticamos, cuando pensamos soy un inútil, cuando digo qué vergüenza, cuando digo no me salió y qué horror, todo eso va en contra de mi espacio de aprendizaje. Si estoy aprendiendo, tengo que partir de que no sé. Tengo que partir de que me voy a equivocar. Porque si todo me sale bien, no estoy aprendiendo nada. Estoy aplicando lo que ya sé. Entonces, si bien en el mundo tenemos que cambiar la relación con el aprendizaje, y esto tiene que empezar en la escuela, y tienen que empezar con nuestros hijos, y empezar a estimular el que corran riesgos, y festejarlos porque corrieron el riesgo, no porque les salió bien o mal, aquí pasa lo mismo. Por favor, dense cuenta de qué les pasa cuando ustedes están aprendiendo. Y dedíquense a aprender. ¿Cómo puedo tomar lo que no me salió como una lección, como un camino? Entonces, eso va a ser parte de este viaje personal. ¿Por qué? Porque aprender... Ahí no... tengo ¿Me decías algo, Emilia? Tengo una pregunta. A ver. Sí, tengo una pregunta de Quique Pergolani que dice, ¿cómo hiciste para ensanchar tu mundo más allá de aprender? Ahora voy, Quique, siempre fue aprendiendo. Pero aprender no solamente es tomando cursos. Quiero que de nuevo distinguir, porque esto es una base ontológica fundamental, que el saber, el conocer un tema no significa ningún cambio para nosotros, sino con los libros de liderazgo que uno tiene en el mundo, hoy tendríamos un mundo lleno de grandes líderes, y ni les digo con los libros de autoayuda para ser un buen padre o madre, ¿está? Entonces de eso, saber no significa saber hacer, y el coaching va al saber hacer, por eso lleva a la gente a generar un compromiso con la acción. Entonces este viaje personal, claro que viene de la mano de maestros, claro. Cuando tomen un curso, fíjense, ¿es un maestro? Lo voy a tomar como un maestro porque no es maestro el que está afuera. Es si yo lo voy a escuchar como si fuera maestro. Y cómo yo voy a tomar lo que aprenda en mi proceso de transformación. Eso es fundamental. Si no, a mí me causa gracia, trabajo en empresas y me causa gracia cuando me dicen, estamos aplicando la técnica de Agile, ¿no? Digo, ¡ay, qué maravilla! Y me dice el director general, ¡ah, perdón!
nosotros le estamos aplicando, pero yo, dice, voy a las reuniones a corregir lo que no funciona. Pues entonces no estás aplicando Agile. La empresa no cambia porque aplicas Agile. La empresa cambia si la gente empieza a dar ese paso en el pensamiento anterior a la acción y puede conversar y puede declarar lo que no funciona y puede generar acuerdos en el momento. Entonces el cambio no lo trae la técnica. La técnica no cambia nada. Saber ontología del lenguaje no cambia nada si yo no uso esa manera de mirar el mundo, no uso esa manera de mirar cuando miro y escucho a mi cliente. Si yo no estoy siendo ontológica en el momento de trabajar. ¿Está? Ahora, Quique, claro que este trabajo mío de ampliar mundos, que no para, tiene que ver no solamente, por ejemplo, con leer más, y leer y comprender muchas cosas de las que suceden en el mundo, y hacerme preguntas que tal vez no tengo respuestas por mucho tiempo, y las busco en otros, y converso con otros. ¿No? En el próximo Motivos para la Esperanza, por ejemplo, estoy muy conmovida, paso un aviso, Aclaro que es un aviso, pero como es gratis lo voy a decir. Va a venir una coach que se quedó en Ucrania y que sigue trabajando como coach con la gente que ha perdido familias o alguien de la familia y gente que vive el dolor de vivir en la guerra y se quedó porque dijo, no voy a traicionar un valor, que es irme de la tierra que me heredó mi madre. A mí me conmovió, a mí me amplió el mundo, porque yo me pregunto hoy, siempre digo, yo soy argentina de corazón y ya mis células también son mexicanas. Pero yo me pregunto hoy, si esa es la definición de ella, ¿de dónde soy? Y a mí me gustaría que sean las preguntas que nos hacemos, que nos atrevamos a quedarnos en las preguntas, que no tengamos respuestas inmediatas, porque si la respuesta viene de manera inmediata, es algo que forma parte del mundo de lo que yo ya sé. Entonces, ese viaje personal tiene que ver con las experiencias de los que nos toca vivir, con la ampliación del mundo. Quique, te doy otro dato más. Uno de los grandes aprendizajes míos que me amplió el mundo de una manera brutal fue un coaching que a mí me hizo Fernando Flores. Y me lo hizo sobre mi manera de usar el poder. Y acá se los pregunto a ustedes. ¿Cuántos de ustedes pierden capacidad de elegir por la necesidad de agradar? ¿Cuántos creen que no agradar porque no coinciden con el otro puede llevarlos a perder una relación? Porque el que todavía vive en ese mundo que no te permite elegir, te achica. Y hay que poder diferenciar lealtad de amor. La lealtad es un amor muy básico. El otro habla de otra cosa. Espero haberte servido, Quique. Voy a compartir pantalla de nuevo. Por supuesto, gracias. Entonces, esto obviamente es para conversar un ratito, pero miremos cómo podría ser un viaje de un coach. Acá dice la palabra despegue, pero les quiero decir que el despegue no es estudiar coaching. El estudiar coaching es lo que te para en la plataforma. Y acá es donde se empieza. Entonces, esto es asumir que soy un poco más que un principiante. Hay un camino a recorrer que tiene que tener muchas más horas de mirada personal y de estudiar
y de aplicar y de hacer sesiones de coaching y escucharlas y pedir a un mentor que las escuche, porque yo tengo que transformarme en competente. Competente quiere decir que cumplo con determinadas competencias en mi manera de hacer coaching. Y estoy hablando de competencias y no estoy hablando de mi ser coach, que es un camino paralelo. De ahí tenemos que ir hacia la consolidación, que es cuando yo ya puedo empezar a escuchar, por ejemplo, entendiendo al coaching como un proceso, no como una sesión. Y es el viaje del experto. Y yo les diría, este es el punto de un master coach, el punto de la consolidación. Ahora, ¿alcanza? No. No, hay más. ¿Cuándo se llega a la maestría? Bueno, cuando yo puedo incluir en mi coaching mucho más de un contexto. Puedo comprender contextos como si yo lo mirara como planos en una filmación. Primer contexto, segundo contexto que está detrás, el tercero que está detrás, el cuarto que está más atrás todavía. Puedo incluir eso dentro de los sistemas. Puedo entender cómo una acción puede alterar un sistema y entender cómo mi accionar influye en otros. Dejar de creer que yo lo hago y ya está. Y además, cómo esto influye en el mundo en el que vivimos. Entonces estoy empezando a entrar en otro dominio que tiene que ver con la maestría, y luego de eso, obviamente, hay un paso más que no está aquí, pero que yo hablaría hoy, que tiene que ver con el reconocerme y trabajar para ser un artista. Y el camino de un artista es un camino doloroso. En general es doloroso porque el artista tiene que encontrar su regalo para el mundo, su originalidad, y atreverse a mostrar esa originalidad como quien se muestra desnudo al mundo. Entonces viene la vergüenza, viene el miedo de no ser aceptado, pero viene acompañado del coraje de mostrarlo desde lo más sagrado y profundo de mí. Entonces, esa maestría significa que permanece consciente de la influencia que tiene en sí mismo y en los otros, de la influencia en el contexto, de la diferencia y la influencia que tiene en una cultura, y dejar de pensar que no pasa nada o que pasa poco. A ver, y acá hay algunas preguntas, que en una de esas nos disparan a más preguntas de ustedes. ¿Cómo entrenas tu ojo para mirar el contexto, la cultura y los sistemas? ¿Cómo el contexto y la cultura influyen en ti y en tu cliente? Y acá viene una que se refiere a tu poder personal. ¿Cómo influyen tus miedos y expectativas en tu cliente? ¿Te diste cuenta de que influyen? ¿Cómo la cultura impacta en tus decisiones? ¿Cómo vamos? Bien, tengo ahí dos preguntitas que tengo cuatro, pero dos son anteriores y dos me parece que son más prácticas, te las leo más al final. Hay alguien que trae, en realidad lo plantea dos veces, pero ¿no estamos aprendiendo a detectar nuestros errores? De algo que vos trajiste. Bien. Y Oscar, esa era Analía Alcoaz, y Oscar dice, ¿hacer es sabiduría entonces? No sé. Depende de cómo cada uno quiera hablar de qué es sabiduría. Una definición de sabiduría, pero que tiene que ver conmigo y con no con la definición,
porque si me pongo ontológica, yo no soy la dueña de la verdad, ¿está? Entonces yo les diría que para mí, la sabiduría no tiene que ver con el saber, tiene que ver con qué me pasó a mí y cómo esa experiencia me transforma a mí. Transformar el saber en experiencia, eso es lo transformador. ¿Algo más, Emilia? Hay dos más, te las cuento. Uno, Mariana, dice, ¿qué diferencias hay en la manera de intervenir un ejecutivo y un equipo? Y luego hay otra que dice, ¿cuándo siguen los ciclos motivos de esperanza? Están como separados del texto, pero bueno. Bueno, la del equipo la vamos a dejar hoy. Sí hay un cambio en el tipo de intervenciones y hay un cambio en la manera de escuchar. Pero es todo otro tema y me van a tener que invitar de nuevo y entonces hablamos de equipos o le invitan a Eloy y Eloy les cuenta. ¿Está? Respecto de motivos para la esperanza, y que es el día que va a estar esta chica, es el jueves 20 de abril. Esto es a las 16 de México, 18, a las 19 de Argentina. Listo. ¿Algo más? Antes, sí, una que apareció recién de Ángel otra vez. ¿Dirías que estás en tu etapa de artista? La belleza no está en los ojos del que la hace, sino en los ojos del que la mira. Dime tú si me ves como un artista. Y hay un pedido, y ya ahí cortamos, así te dejo con tus presentaciones. Elena, No. ¿podés profundizar el dejar de agradar? Claro que puedo profundizar. Claro que puedo profundizar. El dejar de agradar tiene un efecto trascendente que yo me imagino que ustedes todos saben cuando están diciendo que sí, aunque quieran decir que no. Todos ustedes saben cuando se tragan algo que querían decir porque les dio miedo. Lo saben. Yo me pregunto, esa decisión que están tomando de callar eso que están callando, o de decir eso que están diciendo, ¿a dónde los conduce? Los conduce a la visión que ustedes tienen. Y todos sabemos que una visión no es solo personal. No hay visión personal que no requiera incluir a los demás en la visión. Entonces, puedo en ese momento ser honesta y yo les diría, no es pelear, es decir no. ¿Se comprende lo que quiero decir? Y si eso tendría una cuota de egoísmo, no sé qué es egoísmo, porque estamos hablando de coaching y no de psicología. Perdón por la mala respuesta. Pero no sé qué es el ego. Acá, si quieren, dentro de un rato, les cuento lo que aprendí del ego. También les puedo contar lo que aprendí de lo que es ser generoso en el mundo. Y también les podría decir, no se puede generar en el mundo si no tengo desde dónde generar. Dar desde la escasez o dar desde el vacío, desde no tengo nada, no es dar. Entonces estamos hablando de coherencia y estamos hablando de que yo no le voy a poder resolver la vida a nadie. No le puedo regalar un día de mi vida a nadie. No le puedo regalar la alegría a nadie. Si el otro no quiere estar alegre, si el otro no quiere no quiere aprovechar un día de su vida, no de la mía. No hace mucho tiempo, alguien me dijo, y me pareció maravilloso, no
puedes interferir en el destino de otros y de golpe ser complaciente es interferir en tu propio destino. Porque de la misma manera que tú no le puedes regalar un día de tu vida a nadie, nadie te puede regalar un día de su vida a ti. Nadie. Entonces, ten claro qué es lo que quieres en la vida. Y piensa en el nivel de liderazgo, en el nivel de autonomía en tu vida que quieras tener. Porque cuanto más arriba llegues, más no vas a decir. Y soltar eso, escuchen bien lo que les digo, es parte de la maldición, es parte de este aprendizaje de la conciencia, y lo digo desde la experiencia, eso pega en las relaciones. Hay relaciones en su vida que se van a transformar. Porque no sé cuántas, pero no tengo dudas de que todos los que estamos acá tenemos relaciones a través de la condescendencia. Porque tenemos miedo a perder el amor. Tengo una pregunta allí de Alicia Eisler, a ver, espera que justo entró otra, se me corrió. ¿Cómo se hace para ser coherente en entornos incoherentes y sobrevivir para disfrutarlo? No hay entornos incoherentes. Hay una manera de mirar que te dice que eso es incoherente. Dice alguien de San Luis, espera que se me corre, Elena, a medida que voy adquiriendo distinciones y aprendiendo, ¿es inevitable que el ego entre en juego? Vuelvo a repetir, no me invitaron al ego a esta conversación, así que no puedo hablar. No sé a qué llaman ego. Cuéntenme a qué llaman ego. Yo creo que hacerme cargo del regalo que me han hecho, que es tiempo de existencia, es decidir a qué voy a dedicar ese tiempo de trascendencia. Y fijarme, no digo cuánto, cada uno sabrá, cuánto de ese tiempo está bien agradar y cuánto de ese otro en porcentajes tengo que dedicar a lograr lo que quiero, que además no es solo para mí, sino para dar un mejor mundo a los que están conmigo. ¿Vamos bien? Muy bien. Permiso, Elena. Soy Claudia y me queda boyando esto de qué querés decir por ser condescendiente. ¿Qué significaría para ti? Para mí estar queriendo, esto relacionándolo con lo que trajiste de querer agradar al otro. Y Sí. ¿Y? por ese lado lo estoy escuchando. Condescender es bajar. Yo okay. quiero lograr esto, pero si a ti no te gusta esto y te gusta esto otro, yo soy capaz de dejar esto que quiero acá para venir contigo. Entonces nos sentamos, si quieres, en la misma cajita a tomar mate. Entendido, sí. No puse en juego nuestra relación. Entiendo. Cuando no me doy cuenta que la relación no tiene que ver con eso, que eso que estoy hablando son las relaciones transaccionales. Y yo estoy hablando de otro tipo de relación que permita trascender, que haga que el otro pueda mostrarse en su grandeza, no a través de sus miedos. Ok, sigo reflexionando con esto, gracias. No hay por qué. Sé que anda Héctor Chaskelberg, no sé si quiere decir algo o si me va a matar, Héctor. Sí, anda Héctor por allí. A ver dónde estás.
Héctor Chasquialberg ha sido presidente de la COP, un querido compañero de trabajo. No sé si estás, Héctor, por ahí. No, parece que no. Ahí está Héctor, hola Héctor. Ahora lo vamos a convocar, a ver dónde estás. Ahí está, lo estoy viendo. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien. Yo atentamente, porque voy a hacer un anticipo de lo que vamos a anunciar después, el próximo encuentro de la COP, lo que sería el 24 de abril, me invitaron a mí, con lo cual soy la continuidad de la conversación. No te entendí, me salió muy cortado. Yo te lo traduzco. Héctor va a ser el invitado de la próxima conferencia, que va a ser el 24 de abril. Por lo tanto, me estoy imaginando en la sonrisa que le veo todas las preguntas que debe tener. Se escuchó bastante cortado, Héctor. Bueno, bueno, quería saludar y estoy escuchando atentamente. Espero estar a la altura del próximo encuentro y dar continuidad a lo que pueda de esta conversación. Gracias. Gracias, Héctor. Abrazo fuerte. Gracias igualmente. Bueno, seguimos entonces, si les parece. Ya saben que me interrumpan cuando quieren. Espérense que no puedo ampliar la pantalla porque me quedó esto acá. Entonces, el llegar a este espacio de maestría también tiene que ver con desarrollar y mantener la capacidad de regular nuestras propias emociones y poder aprender a navegar estados de ánimo. Esto no quiere decir no tener emociones o solo tener un determinado tipo de emociones, sino ser conscientes de que cada emoción aparece porque me está mostrando algo y me está mostrando la relación que yo tengo con el mundo. Las emociones son cortitas. Dicen los biólogos que las emociones, la más larga es la tristeza, que dura 17 segundos, ¿no? Pero los estados de ánimo, que es un tema que ha traído Heidegger por primera vez, es maravilloso lo que él dice, porque él dice que el estado de ánimo tiñe nuestra relación con el mundo. Es la música de la película de nuestra vida. Y en general, muchos de nuestros estados de ánimo son heredados, los hemos aprendido desde bebés, nos vinieron con la leche del biberón. Y yo diría aquí, tener la humildad de decir, yo puedo describir mis estados de ánimo, pero ¿qué tal si le pregunto a alguien, ¿cómo sueno? ¿Está? ¿Cómo sueno? ¿Qué escuchas de mí? Los estados de ánimo no los tenemos todos. En general, navegamos entre 2, 3, 4 estados de ánimo. Esos son los más frecuentes. Después podemos tener los otros. Ahora, acá me preguntan por los procesos de duelo. De nuevo, base del coaching ontológico, la primera pregunta es, ¿dónde está? Entonces yo diría, ¿dónde está el proceso de duelo? Y si soy muy ontológica, la respuesta es en la conversación en la que vivo. Entonces, una cosa es que yo exprese la tristeza de lo que perdí, pero después hay otro montón de conversaciones que yo puedo crear alrededor de eso, que me pueden ayudar a comprender mejor un proceso de duelo. Ante todo, yo no lloro por el otro que se fue, lloro porque yo no sé vivir sin el otro. Lloro por el agujero que el otro me dejó a mí, y tengo que saber hacerme cargo de lo que yo tengo que construir, de quién soy sin ese otro. Sin ese otro ahí. Otro fenómeno es cómo yo aprendo a transformar el amor a algo que puedo tocar, a amar lo que no puedo tocar y no me puede hablar. Otro es el proceso de gratitud, porque yo no puedo llorar lo que no tuve, no puedo llorar lo perdido si primero no fue mío.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de duelo? Hay tanto de lo que hablar cuando alguien pierde algo. ¿En qué conversaciones vivimos? Y ahí estamos hablando de otra cosa. Y saber que las conversaciones son solo conversaciones. Ahora, muchas de ellas nos tienen electrificados. Las conversaciones viven en nuestro cuerpo, viven en nuestros músculos. Hacernos cargo de esas conversaciones es un paso muy importante. Entonces, también en parte de este camino del ser coach es el trabajar nuestros propios estados emocionales y ni les cuento nuestros estados de ánimo. Y cómo escuchamos eso en nuestro cliente y nos puede servir, por ejemplo, de termómetro para saber dónde está el otro, cuál es el proceso que está viviendo en este coaching y si lo cambia o no. ¿Qué situaciones te afectan personalmente escuchando qué? ¿Qué te saca del 100% de estar con el otro porque te lleva a que te centres en ti? Yo, en mi experiencia de escuchar coaches, he escuchado dos emociones que afectan mucho a los coaches. Uno es la tristeza personal y el otro es el enojo personal. Y que los transforma. Y también, muy honestamente, contestar en qué parte de este viaje estoy. ¿Qué me falta? Que siempre me va a faltar mucho, pero ¿qué me falta? Y si yo tengo puesta la meta, ¿cómo empezaría a imaginar un camino? Entonces, si necesito más para hacer esos juicios, puedo pensar en un cliente de coaching con el que me siento menos efectivo. Y empezar a hacerme estas preguntas. Visualizar que me conecto. ¿Dónde está mi preocupación cuando me encuentro con el otro? ¿Qué manera de ser estoy usando cuando me conecto con el otro? ¿Qué hay de miedo, de culpa porque no he sido efectivo hasta acá o de necesidad de mostrarme efectivo? ¿Dónde está mi preocupación cuando me encuentro con el otro? Porque eso transforma la sesión. Entonces, hay una gran diferencia entre hacer coaching y ser coach, donde aparece la autoconciencia, la presencia, la capacidad abierta, curiosa, flexible, entregada, centrada en el cliente, con un desapego por mi propia agenda. Cuidado con esto, siempre hay una agenda. Porque yo no puedo coachear y mis preguntas no salen de otro lugar más que del mundo que yo puedo observar. Pero una cosa es poner mi mundo a disposición del otro y otra es querer encajarle mi mundo al otro. ¿Vamos bien? Se cumplió la hora. ¿Aguantan un poco más o cortamos acá? Yo creería que aguantamos un poco más, bastante más. Y bueno, te quiero transmitir esto mientras... Todo lo que quieras, Elenita, todo lo que quieras, lo que quieran todos, que seguro queremos todos. Gracias. ¿Qué me ibas a decir, Emilia? No, una sensación que me viene desde hace un rato es que la conversación, por más que sea con todo una cantidad de gente importante, somos 264 en sala, yo estoy sintiendo que es privada conmigo, y entonces creo que quizás otros sienten esta misma sensación. No siento que sea entre una multitud y vos, sino entre yo y vos, y cada uno de los que está, voy mirando las caras y da la sensación de que estuviéramos en una mesa conversando. Te lo quería transmitir. Mil gracias, me alegra mucho, eso era lo que quería que pasara. Entonces, hacer coaching requiere que yo maneje que conozca los fundamentos del coaching, que maneje las competencias, que tenga recursos y herramientas, que tenga una práctica continua, que haga mentoría.
Pero ser coach me lleva a otro lado. Ahí tengo que hacer un trabajo personal profundo. Tener una conciencia ética. Inclusive cuando no digo que no y lo tengo que decir, o sé que tengo que decir que no. ¿Es ético que yo no diga que no por quedar bien? Es el compromiso con el desarrollo continuo. De golpe hacer supervisión. A mí la supervisión me abrió a un mundo extraordinario que es cuánto de mí aparece en una sesión de coaching. Cuánto de mí yo pongo cuando trabajo con un cliente. Y por supuesto, cómo esto modifica mi estilo de vida. No es solo la sesión de coaching, es cómo soy como madre, padre, con mis hijos, como profesional, como amigo o amiga, cómo esto transforma mi vida. Entonces, ¿cuándo se puede llegar de coach graduado a un coach que es coach todo el tiempo, o sea, full time, vive del coaching? No tiene solo que ver con el desarrollo de sus competencias, sino entender el tipo de relación promovida con los clientes. ¿Cómo los desafío? ¿Qué mundo les ofrezco? ¿Cómo los acompaso a conectar con sus propios sueños? ¿Y cuáles son los sueños que traen? ¿Son sueños que pertenecen a la cultura? ¿Son sueños que pertenecen a lo que realmente les haría sentir que trascienden en la vida? Entonces, seriamente, responsablemente, ¿cómo te preparas para acompañar a tu cliente? Hasta acá es contenido. Ahora estoy aquí para ustedes, para saber si apareció lo que venían a buscar o no. Porque, por ejemplo, parte del dejar de agradar es decir, yo vine para otra cosa y si puedo satisfacer alguna, lo voy a hacer. Permiso, Emilia. Yo a Elena la conozco desde los años 90. Yo me voy plena, satisfecha, emocionada. Cada vez que la escucho me abre así la cabeza. Yo certifiqué como coach en el ITC desde el año 2014. Y cuando puedo estoy escuchando a Elena porque me deja un estado de paz y de plenitud infinita. Así que los quiero y te quiero mucho, Elena. Gracias, y gracias Susana, por todo lo que das. Un gusto. Gracias, gracias, gracias. Liliana. Hola Elena, hola a todos. Es la primera vez que participo acá junto a todos ustedes. Elena, he escuchado tus videos y ver otras incursiones tuyas en diferentes plataformas. Cuando preguntás si es lo que vine a buscar, no sé qué vine a buscar. Sé que vine acá a escuchar, sé que vine a aprender. Y cada cosa que dijiste lo aplico y lo tomo para cada determinada situación que hoy por hoy estoy atravesando dentro de mi proceso de aprendizaje. Así que me estoy llevando mucho más de lo que en realidad no sé qué vine a buscar. Ok, eso es algo que cuando hablamos de concerns, sería importante que pusiéramos sobre la mesa. Y es cuando voy a escuchar algo, cuando elijo algo, ¿qué me lleva a elegirlo? Si yo tengo esa claridad, me voy a arrepentir de menos cosas. Me va a ser más fácil decir me quedo o me voy. Es una de las maneras de empezar a generar conciencia. Gracias, Liliana, gracias por tus palabras. Fer. Hola Elena, ¿cómo estás? Estaba abriendo el micrófono. Yo cuando comencé a estudiar coaching, uno de los primeros nombres que escuché fueron el tuyo, y entre otros tantos, y te empecé a escuchar en videos y todo hace más o menos 6 meses. Muchas de las cosas que decís me encantan, como las que dijiste hoy, y la verdad te agradezco esta generosidad en compartir. Yo certifiqué el año pasado, en octubre, como coach ontológico profesional, y entre muchas preguntas que tenía para hacerte, me quedo con esta. A ver, necesito saber tu opinión, tu juicio.
no sé si fundamentado o no, pero digo, en esto del coaching ontológico trabajamos cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Y yo me pregunto, ya que hablamos en este rato que estuviste de conciencia, de esas preguntas profundas y todo, ¿no crees si tiene valor o si vos le das valor al tema de la espiritualidad? No entendiéndose religión, ¿no? A ver, Fer, que quiero salir de cuerpo, emoción y lenguaje. A mí a veces me pone un poco nerviosa nuestra manera de clasificar. Creo que es dividir al ser humano en partes. Somos eso, ¿no? Yo creo que el lenguaje, que es un modelo absolutamente interpretativo de lo que hay y de lo que inventamos, también nos lleva a otro lugar, Fer, y es a elegir trascender. Y si elegir trascender tiene que ver con espiritualidad, podemos ponerle ese nombre. Creo que todos los seres humanos, porque además del lenguaje, somos mortales, queremos trascender. Y creo que el coaching nos lleva a hacernos cargo de eso, de quiénes somos en el mundo, de qué queremos dejar. No hay persona que no quiera dejar algo en el mundo. No hay persona que no quiera ser recordada. Vivo en México. Aquí se festeja el Día de Muertos. Ese día se los invita a comer, a cenar. Y lo más hermoso de eso es que se los invita a cenar, porque mientras exista alguien que te nombre, de alguna manera sigues vivo. Rubén. Hola, buenas noches a todos. Hola Elena. Antes que nada, mil gracias porque cada palabra fue una enseñanza impresionante. Yo estoy jubilado, entré en un proceso de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento y de ampliar mi oferta profesional, integrando el coaching a lo que es administración de salud y el ejercicio de la profesión. Y me di cuenta que entré en un mundo impresionante que cada día me absorbe más. Y esta charla, la verdad que me ha súper motivado. Vengo leyendo prácticamente coaching y todo lo que concierne a esto. Así que fundamentalmente yo me recibí en diciembre del año pasado, o sea que llevo 3 meses, pero me va adentrando este mundo, me voy adentrando en este mundo que me parece como que hubiera llegado tarde a mi edad y estoy sumamente entusiasmado y con un hambre de poder servir y de seguir ese camino que ojalá lo pueda llegar a transmitir a los coaches que pueda tener, porque la verdad que me entusiasma una barbaridad. Así que te agradezco, Elena, tus palabras me habían dicho, me habían hablado de vos y me dijeron no te pierdas esta charla. Realmente te lo agradezco, te felicito y te admiro. Gracias. Graciela y Andrea, y después ya le devolvemos a Emilia y su corte. Bueno, buenas noches, encantada, un placer estar en esta charla, en esta conferencia. Se me hicieron muchas preguntas, y una de ellas en esto de ser coach, y ser coach todo el tiempo, trabajar de coach, yo me hacía una pregunta desde el año 2015 que soy coach, es que me ha pasado recién ahora, y también tiene que ver con el decir no, cuando tenés un coachee, un cliente, en el cual, no sé si es por las expectativas o los miedos que uno tiene, no sentís que no va para ningún lado, que no, siento que puede ser un juicio mío, que no hay compromiso en las cosas que venís trabajando, decís del 1 al 10, cómo te sentís comprometido, y te dicen 3, y
bueno, y posterga, llega tarde a una reunión, a una cita, y siento personalmente que no quiero estar ahí. Y no sé cómo decir esto no Así, va, no sé así, cómo decir. así. Lo único que yo Así, agregaría es que antes me sí, haría una pregunta, ¿no? Por ejemplo, sí. la pregunta que yo me haría es ¿qué me está faltando a mí como coach? Uf, sí, Entonces, en una de esas puedo decir, mira, creo que yo no soy la coach que tú precisas, perfecto. porque no veo que tú te muevas. Bien. Y de paso me hago cargo de mí. Claro, sí, he pensado mucho antes de preguntar esto, decir, porque es como que lee esto que no decías del ego, o el compromiso de querer poner todo lo mejor de uno y ver que no hay resultados La otra positivos para es, él. cuide supervisión sobre ese caso, porque es interesante de lo que te puedes dar cuenta que tú pones de ti en ese caso. O lo que no Bien. pones por miedo. Muchas gracias. Ay, ¿por Muchas qué? gracias, me gustó Andrea, poder decirlo. Andrea. Sí, hola, buenas tardes. Qué lindo escucharte, Elena, agradecida profundamente de la oportunidad. Bueno, yo creo que viene enlazado con lo que traía mi compañera antes. Yo me gustaría que me dieras una mirada con esto de la sensación de que siempre algo me falta, de que si este mundo que ofrezco para el otro es suficiente, pero me hizo sentido eso que dijiste de declarar que no soy posibilidad en ese espacio, pero me parece que me enlaza con inseguridad. No Claro, sé, yo yo me creo formé que ahí como estás coach. hablando de algo que requiere de coaching, Andrea. Y una de las Bien. cosas que podrías hacer es pedir coaching, ¿no? Usaste palabras que son interesantes para una muy buena sesión de coaching, como por ejemplo la exigencia personal, ¿no? El creer que siempre me falta algo, pero por otro lado, creo que tenemos que aprender a tener la humildad de preguntarle a un cliente, ¿te sirvió? Y creerlo. Creer que nuestro cliente nos dice su verdad, porque lo pregunto desde un espacio en donde dejo el permiso para que el cliente me diga la verdad, me diga su verdad. ¿Está? Y si el cliente dice me sirvió, ¿quién soy yo para decir si le sirvió o no le sirvió a mi cliente? ¿Mm? Gracias, Andrea. Querida Silvia, Laura y equipo, mil gracias. Les devuelvo el micrófono a ustedes. Gracias a todos de corazón. Gracias por haberse aguantado 1 hora y media o no sé cuánto más. Gracias, gracias, gracias. Y siempre a disposición de ustedes. Emilia. Estás Emi, muteada, estás Emilia. muteada, Emi. Se desmayó Emilia. Emi, estás muteada. A ver si te puedes desmutear ahí. No, No, no te desmuteaste, Emi. Me encanta porque le decimos, pero ella no debe estar escuchando. Sí. Elena, te Laura, hago ¿quieres cerrar tú? Te hago una consulta, ya está entrando ahora por el celu, me acaba de avisar Emilia acá, si no puede estar por ahí. ¿Nos contás así muy cortito qué es el coaching care? Yo te he escuchado hablar de eso, pero a lo mejor algunos colegas acá no, y es muy interesante, y eso yo lo relaciono con ampliar nuestro mundo, ¿no? Cuando hablo de care, estoy hablando de un espacio de respeto y de aceptación del otro. Y eso no es solamente con aquel que tengo como cliente. Es algo para aprender a hacer en la vida. En un mundo en donde hoy desprestigiar al otro, no darle al otro el espacio de respeto, sintiéndolo completo, sintiéndolo tan grande como yo, eso es tan común, ¿no? Entonces creo que lo que los coaches estamos trayendo al mundo es una relación diferente con el futuro, una diferente relación con el poder personal. Creo que esa es la gran diferencia.
Entonces, en ese hacernos cargo del mundo, también está hacernos cargo de la relación que creamos con los otros. Y una relación donde el otro se sienta valorado, me parece trascendental. Y de eso no tiene que ver con los valores del otro, con lo que puedo admirar del otro, sino realmente mirarlo para ver qué encuentro yo que me permita admirar al otro, que me permita respetarlo como es. Vale. Muchísimas gracias. Yo recomiendo todas las charlas que hay en internet, ¿no?, de Elena, y seguirla en cuanto puedan y escuchen una charla de ella, la convoque quien la convoque, asistir. Se aprende a cada encuentro y eso te lo agradezco, yo creo que en nombre de todos aquí, los 223 que estamos aún escuchándote, Elena. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartís. Gracias a todos ustedes, gracias Emilia, abrazo inmenso. Los dejo hasta la próxima. Gracias.